Víctor Álvaro González, director de estrategia, socio fundador de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Podemos esperar que petróleo, gas natural, las petroleras, las gasistas se disparen todavía más? Una difícil pregunta, porque todo va a depender de algo que no sabemos, porque no sabemos a ciencia cierta si finalmente habrá se cortarán las importaciones de petróleo. Lo que más afecta es el gas. Es ahí donde sí que se notaría mucho, tanto en la economía europea como en el propio precio. Pero es difícil de decirlo hasta que no tengamos una cierta... Se ha hablado, como tú bien decías, de que eventualmente se hará, pero eso, digamos, teniendo en cuenta las reticencias de Alemania y Austria, es una eventualidad bastante potente. Curiosamente, en cambio, las que van estupendamente, y es una buena noticia, son las energías alternativas. Y hoy, por ejemplo, el IBEX ha tenido una evolución muy buena, precisamente porque Solaria, Siemens Gamesa, Iberdrola, que tiene un componente importante en este sentido, han tenido subidas muy fuertes, y estamos viendo algo que no veíamos en mucho tiempo, y es que que sube más el IBEX que los índices europeos, no ya una ocasión, sino que es algo que se está produciendo últimamente, afortunadamente, con cierta frecuencia, cuando normalmente era justo lo contrario. Hagamos repaso del mercado, Sira, exactamente esta fotografía comparada con... Pues en Europa el cierre de sus principales plazas ha tenido un signo dispar. La mayoría de los principales selectivos han cerrado en rojo, con caídas que oscilan entre el 0,7% del DAX alemán y el 1,3% del CAC francés. Solo Londres ha escapado a las pérdidas, suma un 0,7%, y en esa misma línea se ha comportado el IBEX, que avanza un 1,2% y recupera los 8.600 puntos. Se queda exactamente en los 8.623 gracias al impulso de las energéticas, que registran avances superiores al 6% en el caso de Siemens Gamesa y Solaria, o del 4% en el de Iberdrola. Bancos y siderúrgicas son hoy los sectores más perjudicados. Víctor Álvaro González, ¿y todas estas renovables son todavía objeto de compra o este tren ya ha pasado? Como te decía, es difícil decirlo en el caso de las petroleras, pero en el cambio yo creo que en el caso de las energías alternativas sí que tiene, porque lo que está claro, yo creo que es evidente, es que, y mirando ya a medio plazo, es que hay que sustituir evidentemente el gas ruso en la medida de lo posible, porque el gas en general el petróleo va a ser muy difícil sustituir en su totalidad, evidentemente, pero en la medida de lo posible ir dependiendo menos. Y dependiendo menos significa, entre otras cosas, lo que hay consenso. Luego habrá otras cuestiones que no están tan claras o no todo el mundo está de acuerdo cómo, pero hay consenso en potenciar a tope todo lo que podamos las energías alternativas. Salió un tuit, por ejemplo, por decir algo anecdótico pero importante, de alguien con un peso muy importante, que además es un ingeniero, no es cualquiera, que es Elon Musk, que tuiteaba que si España estuviera, digamos, llena de placas solares, podría ser una potencia que estuviera dando energía a toda Europa. Bueno, yo no sé, no soy un experto para decir eso, pero está claro que ese es el camino, y esto beneficia evidentemente a todas estas compañías solares, eólicas, hidrógeno verde, etcétera. Le ha respondido el presidente del gobierno hoy diciéndole, venga, bienvenidos inversores. ¿Es posible ese espacio de crecimiento? ¿Es posible que las, energías alternativas todavía tengan ese espacio de crecimiento? Sí, yo creo que va a haber, insisto, no soy un experto, pero no hace falta serlo mucho para tener el sentido común de entender que hay zonas de Europa en las que puede funcionar muy bien el viento. Imagínate, yo que sé, en el Mar del Norte, también en España, en el sol, en el caso concreto evidentemente español. En fin, está claro que hay que avanzar por ahí, que ese es un camino que hay que recorrer, puede tardarse muchos años, pero eso hay que empezar ya, y que es donde hay que invertir dinero público. Y me parece muy bien lo que le ha dicho, que venga cuando quiera, será un placer, porque eso es lo que hace falta. Pues Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, un abrazo.